La Segunda Guerra Mundial contada para niños. Para las generaciones de niños y jóvenes de los años 1950 y 1960, la Segunda Guerra Mundial resultó un tema protagonista de cómics y libros. Eran las llamadas hazañas bélicas, con aventuras de acción que fascinaban a esos chavales. Sin embargo, hoy día este conflicto mundial ya no proporciona héroes y villanos entre los niños, que ahora tendrán a otros personajes preferidos. Al desaparecer la Segunda Guerra Mundial de los escenarios de cómics y libros juveniles, relegada solamente a violentos videojuegos, las generaciones actuales conocen mucho peor esta historia contemporánea tan crucial todavía. A niveles de primaria y secundaria, los niños no reciben información sobre ese pasado que afectó de lleno a sus abuelos. El conocimiento de la historia, que es el pasado de niños y adultos, es importante para formarnos como personas. Por eso en Pax Augusta queremos aportar este vídeo para divulgar a nivel infantil y juvenil la historia de la Segunda Guerra Mundial, donde también las niñas y los niños fueron protagonistas. Si tienes entre 8 y 14 años, este vídeo te servirá para conocer la historia de la Segunda Guerra Mundial y como un material complementario de tus clases de historia. Lo primero que debes saber es que fue un conflicto horrible, donde murieron muchas personas. Se calcula que fueron 55 millones las víctimas totales de esta guerra, considerada la más grande y destructiva de la historia. Transcurrió en el siglo XX, que es el siglo donde nacieron tus padres y muchos de los adultos que conoces. Puedes anotar lo siguiente: fueron los años de 1939 a 1945. La cuenta te saldrá de 6 años. Una guerra larga, ¿verdad? Pues que sepas, las hubo mucho más largas en otros siglos, pero no tan destructivas para todo el mundo como fue la Segunda Guerra Mundial. Y es que lo del nombre de mundial será por afectar a todo el mundo y por hacer daño en casi todo el planeta. En Europa, África y Asia se sufrió esta guerra de forma directa. En América y Oceanía, los otros continentes, no hubo batallas ni bombardeos importantes, pero las personas que allí vivían sufrieron la guerra, ya que muchos fueron soldados en ese conflicto. El mundo estaba en un periodo con graves problemas de todo tipo: económicos, sociales y políticos. Comenzaban a existir en diferentes países muchas personas enfadadas o preocupadas por tantos problemas. Además, tan solamente hacía 20 años que había acabado otra guerra mundial, la primera ocurrida entre 1914 y 1919. En algunos de estos países el poder se acumuló en una sola persona. Son los totalitarismos que estudiarás en la secundaria. Estos políticos autoritarios aseguraban a esas personas preocupadas y enfadadas que les arreglarían sus problemas si hacían todo lo que les ordenaban. También si pensaban solo en la ideología de su líder, sin protestar por ello. Entre esos países con un jefe dueño del total poder, el totalitarismo que te hemos contado, destacó Alemania. Su jefe con todo el poder era Hitler. Este nombre os sonará mucho. Sí, es ese que estás pensando. El líder malvado de muchas historias que puedes haber visto en la tele, en las pelis o por internet. Pues bien, Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Otros dos importantes países de Europa, que intentaban que Alemania no fuera el país dominante, Francia y Gran Bretaña, declararon la guerra a los alemanes por ese ataque injusto a Polonia. Tras unos meses sin que ocurrieran grandes batallas, Hitler mandó invadir Francia en junio de 1940. Durante 1940 y 1941, casi todas las victorias eran de la Alemania de Hitler. Había invadido y convertido en parte de su territorio, del Imperio o el Reich, a muchos países de toda Europa, como Bélgica, Holanda o la ya mencionada Francia. Italia también tenía un jefe con total poder, que se llamaba Mussolini y que se alió con Alemania. Fue el 10 de junio de 1940. También en el verano de 1940, ocurrió una de las batallas más espectaculares de la guerra, pues sería entre aviones. Parecía un videojuego, pero eso fue muy real. Una batalla aérea de Alemania contra Inglaterra, que se llamó la Batalla de Gran Bretaña. En 1941, a finales del año y casi en Navidad, la historia de esta Segunda Guerra Mundial iba a cambiar su rumbo. Alemania comenzaría a perder algunas batallas importantes, como esa de los aviones en Inglaterra que te hemos contado. Pero Japón, que era aliado de los alemanes, entraría en guerra al atacar por sorpresa a los Estados Unidos de América. Fue el 7 de diciembre de 1941, que bombardeó Pearl Harbor, en Hawái. Estados Unidos, que se había estado pensando si ayudar o no a sus amigos de Inglaterra y Francia, entró de inmediato en la guerra en alianza con los llamados aliados.
Entre esos aliados estuvo también otro jefe con total poder, llamado Stalin, de un país que ya no existe, la Unión Soviética, pero que ahora se corresponde, sobre todo, con Rusia. Al principio ese país fue aliado de la Alemania de Hitler, pero cuando éste les atacó con otra invasión en el verano de 1941, ya ves, vaya veranito, se puso a luchar en el bando aliado. En ese frente, llamado Frente Oriental, también los alemanes de Hitler, llamados nazis, comenzaron ganando batallas y llegando hasta casi a Moscú, la capital rusa. Sin embargo, sería en esta zona donde Hitler y sus soldados comenzasen a perder la guerra. En batallas tan famosas como las de Stalingrado o la de Kursk. En el otro frente, el llamado Frente Occidental, también se dieron importantes batallas que darían las primeras grandes victorias a los aliados democráticos. Tras vencer en el norte de África en 1942, los soldados americanos y británicos sobre todo, comenzarían la liberación en Europa. En julio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia y desde allí al resto de Italia. Recuerda que Italia era parte de la otra alianza en la guerra, llamada Eje, con Alemania y Japón. La mitad de los italianos se rindió, pero en el norte del país Mussolini resistió con ayuda de los alemanes. Por eso, los aliados pensaron en abrir otro frente. Será otra batalla famosa, que seguro te va sonando según conoces más cosas de esta guerra. Hablamos de la batalla conocida como el Desembarco de Normandía o el Día D. Así, el 6 de junio de 1944, el famoso Día D, comenzó el desembarco aliado en Francia que la liberó de los alemanes de Hitler, los nazis, a finales de ese verano. Desde este momento, las tropas aliadas fueron ganando terreno, ganando batallas y entrando en Alemania por los dos frentes, occidental y oriental. De esta manera se descubrieron horribles lugares, llamados campos de concentración, donde se asesinaron a millones de personas. A muchas, la mayoría, solamente por ser de religión judía. Una barbaridad que ahora no puedes entender, pero que debes conocer y entender más adelante en tus estudios de historia. A este crimen contra la humanidad se le conoce como Holocausto. Una niña llamada Ana Frank contaría esa terrible vivencia en su diario, un libro que seguro te interesará, El diario de Ana Frank. Finalmente, la parte italiana controlada por los alemanes se rindió a primeros de mayo de 1945. El 7 de mayo lo haría el principal enemigo, la Alemania de Hitler, que se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims. El día 9 de mayo lo hará en Berlín ante los soviéticos, que eran sobre todo los rusos. En Europa comenzaba algo que también estudiarás, la posguerra. Por otro lado, las batallas del Pacífico y en Asia contra Japón no terminaron hasta agosto de 1945. Fue cuando Estados Unidos lanzó bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. El horror por la muerte de cientos de miles de personas por ese bombardeo hizo que Japón se rindiera de forma definitiva el 2 de septiembre de 1945. Ahora sí que, por fin, se había acabado la Segunda Guerra Mundial, la más horrible vivida por la humanidad. Hasta aquí este vídeo donde te hemos contado lo más resumido posible ese importante hecho histórico que debes conocer bien. Gracias por tu atención y esperamos te haya gustado.